del Señor. Yo quiero orar. Si usted está cautivo en alguna área, si usted tiene luchas espirituales, yo le voy a pedir ahí donde usted está, quebrante su corazón, abra su espíritu. Quiero orar por ti, para que toda ligadura, toda cadena, hoy en el nombre de Jesús, se rompa. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad del cielo, con la investidura que tú, Señor, como tu ministro, Señor, tú me has revestido. En esta hora, Dios del cielo, me dirijo a tus hijos y a tus hijas, para que todo estado espiritual de cautiverio, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, conocido o desconocido para ellos, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que ahora mismo toda cadena, todo estado espiritual, Señor del cielo, viene ahora a rompimiento. Viene ahora a someterse, Señor del cielo, a la máxima autoridad. Señor, y declaramos, Dios del cielo, que los cielos apuntan, Señor del cielo, Padre, a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, y yo declaro por la autoridad del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros, Señor, tú que examinas el corazón y que conoces el estado real de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, ahora mismo yo declaro, Señor, libertad, Señor. Yo declaro que toda estado de cautiverio, Señor, ahora se disipa, ahora se rompe, ahora se desconecta, Dios del cielo, Padre, para que el Espíritu se encienda, para que el Espíritu se conecte, Dios del cielo, y que se activen los dones, Señor, los dones espirituales que tienen que ser, Señor, despertados, activados para la gloria y para la honra de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro cielos abiertos, Señor, para cada vida, para cada hijo, hija tuya, Señor, y declaramos que esta palabra, Señor, penetrará, Señor, y cumplirá el propósito por el cual tú hoy le envías a tus hijos en el poderoso, maravilloso y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Denle un aplauso de gloria a aquel que está sentado en el trono. Aleluya. A él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice amén y amén. Muy buenos días. Hoy tengo ganas de enseñar. Hoy tengo ganas de ministrar una palabra que yo sé que no va a ser fácil, pero yo vengo guiado del cielo para llevarle a usted esta palabra que lo va a retar, que lo va a confrontar y que lo va a llevar a un estado espiritual mayor que el que usted tiene ahora. Hoy voy a usar dos palabras, mi hermano, que le van a golpear su vida espiritual, que le van a golpear la carne. Estas dos palabras nunca más en su vida se les va a olvidar. Y yo quiero que usted solamente abra su espíritu. Yo solamente le voy a pedir a usted, escúcheme, dele apertura al Espíritu de Dios. Dele apertura al Espíritu de Dios para que Él te ministre su palabra en el nombre de Jesús. Esto lo recibí del cielo y quiero dárselo a usted. Dios puso esta palabra en mi espíritu. Dios puso esta palabra en mi corazón. Y esta tiene que ver
con el estado en que estamos usted y yo. Tú y yo fuimos llamados a libertad. Tú y yo fuimos llamados a libertad. Usted sabe, cuando Jesús llegó a su ciudad, a Nazaret, y se presentó a la sinagoga de la misma ciudad, allí tomó los pergaminos, y ese día era cuando el cielo se enlazaba con la tierra para empezar uno de los ministerios más poderosos y revolucionarios nunca antes habían existido en la tierra. Era el Hijo de Dios, era la máxima autoridad de Dios plantada aquí en la tierra. Y ese día tomó los pergaminos y leyó el libro de Isaías, una palabra poderosa que vino a cambiar la vida y el destino de muchas personas. Y esto está en Lucas capítulo 4, versículo 17, donde él, abriendo los pergaminos, dijo lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y él dice él dice el propósito, él dice el fin, él dice el destino que va a tener esta palabra en la vida de cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Y él dice cuál es el destino. Y él dice, y comienza la obra libertadora, gloriosa, poderosa de Jesucristo de entre todos los que estaban ahí y entre de toda la humanidad que lo iba a escuchar. Y esta dice, es dar libertad a los cautivos. Él dijo, dar libertad a los cautivos. Esto es glorioso. Esto es magistral. La pregunta es, si esta palabra tenía este fin, tenía esta connotación, la pregunta es, ¿cobró vida en mí? ¿He sido libertado del cautiverio en el que mi estado estaba? ¿En el que mi espíritu estaba? ¿En el que mi alma estaba? Uno de los hombres que trascendieron en la historia, el famoso San Martín, dijo esta frase y a mí me quedó mayormente grabada en mi espíritu. Él dijo, la mayor batalla y más difíciles de ganar es vencerse uno mismo. La pregunta es, si San Martín conocía de esto, hablando como un hombre de batalla, hablando como un hombre que estaba en medio de una lucha, al decir esta palabra que la mayor lucha, la más difícil de vencer, era vencerse uno mismo. La pregunta es si usted está en medio de un conflicto, si usted cede o no cede a ese que te tiene cautivo todavía. Y entonces llegamos al libro de Mateo. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, capítulo 20. Jesús dijo lo siguiente, versículo 28. Yo he venido para dar vida en rescate de muchos. Yo he venido para dar vida en rescate de muchos. Yo quiero que usted se haga esa pregunta. ¿Tú fuiste rescatado? Van a haber dos palabras que no se les va a olvidar. Así que el propósito supremo de Jesucristo fue libertar a todos los que estaban cautivos. Al ascender al cielo, las palabras antes y quizás las últimas que salieron de su boca antes de ascender al cielo, en Mateo 28, 18 y 19, él dijo lo siguiente:
toda autoridad, toda potestad me es dada. Por tanto, y es que este por tanto no es algo opcional. Este por tanto no es si yo quiero. Este por tanto no es si a mí se me despierta el deseo o la voluntad de hacerlo. El por tanto es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La pregunta es: ¿usted está haciendo discípulos o usted está siendo discipulada? A estas alturas del evangelio, ¿estoy yo cautivo? Porque si usted está cautivo, usted no puede abrir la llave del candado, del cautiverio de sus hermanos. Pregúntese: a estas alturas, ¿sigo yo recibiendo? ¿O es del tiempo de yo impartir libertad a los que están cautivos? Solo pregúntese, por favor, pregúntese si es esto. Ahora, ¿qué está diciendo? Tome nota de esto, por favor. Así como yo liberté, así como yo di vista a los ciegos, así como yo sané a los oprimidos y a los quebrantados de corazón, ahora se los dejo a ustedes para que vayan a hacer la misión que yo les encomendé. ¿Por qué? Porque les doy al Espíritu Santo de Dios para que moren ustedes. A estas alturas del evangelio, a estas alturas de haber yo abierto mi corazón al Señor, yo tengo que estar haciendo una obra poderosa, revolucionaria. A estas alturas, mi amado, mi guerra no puede ser interna. Mi guerra es a los que están afuera, para sacarlos del cautiverio como a mí un día me sacaron. La pregunta es: ¿todavía sigo yo en ese cautiverio? Piénselo. Piénselo por un momento, porque yo sé que la palabra de hoy le va a cambiar tu destino. El apóstol Pablo, por el Espíritu, habla de la libertad. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, libro de Gálatas. Quiero ver sus Biblias abiertas. Quiero ver sus bolígrafos. Quiero ver sus notas. Porque esta palabra va a cambiar destinos. Gálatas capítulo 5, versos 1 y 2. Estad pues firmes. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Ahora, nótese algo. Aquí yo entro en tema. Pablo está luchando con los que habían creído en Cristo, con los que se supone que estaban caminando en el evangelio. Uno de los pueblos más atacados, uno de los pueblos que estaban más cautivos eran los gálatas. Sus filosofías, el estilo de vida que ellos llevaban, y todavía la lucha interna de los maestros que llegaron a tergiversar el concepto que Pablo les había dado. Ellos empiezan a retroceder y a volver a tomar las prácticas del judaísmo. Estas prácticas
los empezó a distorsionar el pensamiento de ellos y al caminar en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Ya ellos no eran esclavos, se suponían de la ley, pero los judaizantes, aquellos maestros falsos que todavía no habían tenido un encuentro, le empiezan a impartir que ellos se tienen que circuncidar, que ellos tienen que volver a las prácticas que antes ellos hacían. Y Pablo les dice, ¿de qué les vale? Si ustedes fueron libres de ese yugo, ¿para qué ustedes quieren volver a ese yugo? Y parece como que los Gálatas en este tiempo estuvieran activos. Parece como que si la iglesia de hoy estuviera el mismo papel de los Gálatas. Pregúntese si usted está volviendo a prácticas que se supone que usted había dejado y que ahora las está retomando. Pero algo está activándose en usted. Algo. Hoy en día existen muchos yugos de esclavitud que no necesariamente tiene que ver con la circuncisión. Hoy en día hay muchos yugos, ¿sí?, que lo están llevando a usted a salirse de la visión del reino de los cielos. Yo quiero que usted analice hoy su vida. Y esto me hace a mí poder entender algo más por el Espíritu. No se sujeten al yugo de esclavitud. Es la petición que el apóstol Pablo les está diciendo. Ahora, para cumplir la misión de libertad, para que tú puedas libertar, usted se supone que tiene que estar libre, libre de toda opresión, libre de todo yugo de cautiverio. Ahora, escúcheme esto, porque esto es muy importante. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas, ahí mismo, pero ahora en los versículos 13 y 14. Atención a esta palabra, porque aquí vienen las dos palabras que yo le quiero impartir hoy. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces usted ha leído este texto? ¿Cuántas veces usted le han predicado de este texto? Cuando el apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Explico esto. Una cosa es ser libre de la esclavitud. Tome nota de esto. Una cosa es ser libre de la esclavitud del pecado, para que el pecado ya no se enseñoree de usted, para que el pecado ya no tenga autoridad sobre usted, para que el pecado ya no lo haga retroceder a usted. Y otra es ser libre del pecado para ahora seguir pecando sin ninguna condenación. Vamos, esto tiene que ser entendido. La libertad con que Cristo nos hizo y nos trajo a libertad es para que el pecado pierda la autoridad que tenía sobre su vida. Y no para que ahora que yo soy libre del pecado y yo soy libre de toda condenación en Cristo, entonces eso me lleve a vivir una vida desenfrenada. Una vida que no tengo por qué tener temor de lo que yo pueda perder. Déjeme decirle las dos palabras para que tú puedas entender. La primera palabra que yo quiero que usted hoy escriba es el legalismo. Y la segunda palabra que yo le quiero dar es el libertinaje. ¿Por qué le doy estas dos palabras? Y basado en este texto, por algo muy sencillo. Mi amado hermano, le pregunto,
yo a usted. Existe el río, sí, del legalismo. Y existe el río del libertinaje. Y usted camina sobre un puente, sobre esos ríos, pero el puente es sumamente estrecho. Y estos dos ríos están sumamente contaminados. Estos dos ríos, mi amado hermano, ninguno de los que estamos hoy aquí está exento de caer en cualquiera de esos dos ríos, porque usted tiene que mantenerse en un equilibrio tan fino que en cualquier momento usted se puede inclinar para alguna de los dos ríos, llámese legalismo o llámese libertinaje. Hoy en día, mi amada iglesia, escucho gente, sí, que se inclina hacia un legalismo que en lugar de hablarle de usted de libertad, lo llevan más bien a esclavitud. Le quieren imponer una vida de santidad que ni ellos mismos las pueden llevar. Y no con esto quiero decirle, y no se me malinterprete, que Dios no nos llamó a santidad. Nos llamó a santidad, pero en la libertad que el Espíritu de Dios nos puede dar, no por lo que yo pueda hacer por la santidad. Yo tengo que darle libertad al Espíritu para que Él me lleve en el equilibrio de no caer en este legalismo, de imponer en vez de quitar. Y esto es lo que le estaba sucediendo a los gálatas. Estos legalistas estaban induciendo al pueblo para que volvieran a las prácticas, porque si no, de nada les servía su caminar cristiano. Hoy escucho hermanos acusadores, escucho hermanos que imponen sus propios pensamientos e ideologías de lo que han interpretado en la Sagrada Escritura, en vez de llevar un cristianismo de amor, como termina diciendo el texto. Me hace a mí ver, mi amado hermano, cuántas doctrinas han proliferado de esto, de este pensamiento. Conozco de pastores que ponen yugos a sus feligreses, como por ejemplo, usted no puede usar pantalón, usted no puede usar aletes y mucho menos pintarse. Usted tiene que andar con unas faldas que ni se le vean los tobillos. Mi hermano, esto es imponer. Esto se llama poner cargas que nadie puede llevar. Esto es legalismo. Esto no es cristianismo. Y por el otro lado, los mismos hermanos que dicen ser conocedores de la verdad están llevando un cristianismo en la carne. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque muchos se han inclinado a que como fueron libres y Cristo ya les perdonó y les canceló la deuda, entonces ahora sí pueden vivir como ellos querían vivir. Ni se inclinan para el cristianismo llevando una vida consagrada, ni tampoco disfrutan del pecado pensando en que algunos los puedan hallar y los puedan descubrir de lo que están haciendo. Estos dos ríos están contaminados y solo el que tiene el Espíritu de Dios caminará en ese equilibrio para no inclinarse a ninguno de los dos ríos y caer en alguno de ellos. El apóstol Pablo sabía de la ley y ahora conocía la gracia y sabía que la gracia hay que caminar con cuidado. Por eso el cristiano que dice conocer a Cristo y no depende del Espíritu de Dios
está dependiendo de su propia naturaleza carnal. Mi amado hermano, estas dos palabras se las voy a estar mencionando todo a lo largo de este mensaje de esta mañana. ¿Por qué? Porque yo le quiero preguntar a usted, en alguno de estos dos ríos, ¿en cuál ha caído? Y eso solamente usted y el Espíritu de Dios que mora en usted se da cuenta en cuáles de los dos has caído. ¿Por qué sos tan legalista? ¿Por qué quieres imponer lo que tú crees que es tu verdad? Si solamente hay una verdad. ¿Por qué crees que puedes llevar una vida en la carne cuando usted sabe que estás afectando a otros que quieren vivir en la gracia y ser agradecidos por la gracia de Dios? La pregunta es, ¿cuál de los dos bandos, en cuál de los dos ríos me he contaminado? Esto es lo que hoy yo quiero compartir con ustedes. Ambos están tan contaminados y ninguno quedará exento de que con un descuido pueda caer en alguno de los dos. Lo primero que vamos a entender es que yo fui llamado a libertad. ¿Y cómo fueron llamados a libertad? Hay tres. Y yo quiero que usted las anote porque hay tres cosas que me hacen a mí entender la acción de libertad. Una es estar en libertad y la otra es dar libertad. Y estas dos, mi amado hermano, estas dos acciones primeras tienen que ver hacia el pueblo. La primera acción es: no uséis la libertad como ocasión para la carne. Usted no fue libertado para vivir ahora como tú quieras. Mi hermano, usted no fue libertado por Cristo para vivir como usted quiera o como a usted le parece vivir. Y esto usted lo va a comprender a lo largo de esta enseñanza. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Escúchame, porque esto es fino. Si alguno de ustedes, teniendo a Cristo en su corazón, anda en los pensamientos, en las intenciones, en las decisiones de su voluntad propia, usted está viviendo en la carne. Yo tengo que volver a repetir esto, porque esto es muy importante. Si alguno de ustedes, teniendo a Cristo en su corazón, anda en los pensamientos, en las intenciones o en las decisiones de su propia voluntad, usted está viviendo en la carne. Y escúchenme, porque los pensamientos nadie, absolutamente nadie los descubre, pero usted sí sabe cuáles son sus pensamientos. Sus mismas intenciones de su propia voluntad te inclinan a hacer algo y usted mismo sabe cuál es tu inclinación. Ahora, quizás usted me diga, escucha esto, quizás usted me diga y cree, la carne es algo terrible, tan malo. No, no. Y escúchame, ¿por qué no? Escúchame. Es un sentimiento. Y este sentimiento, óigame, se inclina hacia la familia y quizás no al Señor. Escúchame lo que dijo Jesús. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda por qué yo digo que hay inclinaciones que usted no se está dando cuenta, pero que quizás te están llevando a vivir en la carne. Y esto es cautiverio, esto es cautividad. En Mateo capítulo 10, verso 37, quiero que usted me acompañe sin perder Gálatas. Estas fueron palabras de Jesús en Mateo 10, 37. Si alguno ama más a padre, madre, hijo o hijas más que a mí, no es digno de mí.
Aquí se ve, mi amado hermano, las dos palabras. Aquí están claras estas dos palabras en este texto. La pregunta es, ¿no es cierto que la carne nos lleva a inclinarnos más ahora que estamos en Cristo, a darle más valor a la familia? Cosa que cuando vivíamos en cautiverio, ni tan siquiera la sumábamos ni la restábamos. Lo digo por mí, porque yo decía amar a mi familia y yo estaba en pecado. Porque yo decía amar a mi familia y estaba en drogas. Porque yo decía amar a mi familia y estaba en licor. Pero ahora que vine a Cristo y que fui, entre comillas, libertado, me inclino más a la familia y le doy más prioridad a la familia. Cuidado, porque eso es carne. Porque esos son los pensamientos de su corazón y de su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y eso es cautiverio. La mala interpretación de un texto es lo que lo lleva a uno a la inclinación. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Si alguno ama a padre y madre, o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. La pregunta es, ¿de verdad usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿De verdad usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer? Pregúntese, ¿hacia dónde están sus pensamientos, sus intenciones, su propia voluntad? ¿Hacia dónde se están inclinando? Porque estas dos palabras, el legalismo y el libertinaje, mi amado hermano, me hacen muchas veces escuchar gente que dice, yo ahora mi prioridad es mi familia. Su prioridad es Dios. Su prioridad y mi prioridad es Dios, no es nadie más. Porque si yo amo a Dios, Dios me va a decir cómo yo tengo que amar a mi familia. Esto duele. Esto cuando lo confrontan a uno, cuando le confrontan la propia carne, cuando alguien le está diciendo, no te inclines hacia amar a estos por dejar de amar este. Mi amado hermano, ese es el equilibrio que solo el Espíritu de Dios puede llevar a una persona. Por eso Jesús caminó por ese puente sabiendo que habían dos ríos contaminados. Y Jesús nunca se inclinó a ninguno de los dos, porque él dijo, yo no vengo a hacer mi propia voluntad. Yo no vengo a imponer lo que yo piense o me parece que es. Jesús dijo, lo que yo veo de mi Padre, eso hago. Y eso es lo que le está diciendo hoy a usted y a mí. Tenga mucho cuidado en no perder el equilibrio cuando estás caminando por ese puente. Porque de seguro que si usted depende del Espíritu de Dios, usted dejará de pensamientos, usted dejará de su propia voluntad y someterá su vida a la voluntad propia de Dios. Y eso solo el Espíritu de Dios lo puede lograr. Esto es lo que me hace a mí entender muchas cosas, mi amada iglesia. Yo quiero que usted, por favor, piense cómo está llevando usted su vida. Piense si eso es lo que usted está haciendo. Entonces, mi primera cuestión es, yo no trabajo, escúchame, yo no trabajo entre ustedes con mi carne, ni con mi propia voluntad, ni con mis propios sentimientos. Tiene que ir guiado por la persona del Espíritu de Dios, porque para eso yo se lo di. Jesús no dio el Espíritu Santo simplemente para que usted tenga un amigo. Jesús a usted y a mí nos dio el Espíritu Santo para que Él tome el control de sus propias acciones y de sus propios pensamientos y de su propia voluntad.
La pregunta es si el Espíritu de Dios controla tu vida y controla la mía. La segunda acción, y esto tiene que ver con servirnos los unos a los otros. Y esto no es un asunto de imposición. Esto es un asunto voluntario. Porque, óigame, escúchame esto. Dios se aseguró que la única manera suya y mía de poder servir a mi hermano es si yo estaba lleno del amor de Dios. Y Dios se aseguró que ese amor no le faltara a usted. Porque solo con el amor de Dios nos podemos inclinar a amar a nuestro hermano como yo me amo a sí mismo. Esta es la segunda opción que está diciendo Pablo en la carta a los Gálatas. El amor tiene que ser recíproco. El amor no puede ser inclinado solo a un lado. Yo doy, pero yo recibo. Yo sirvo, pero me sirven. Y Dios se aseguró que ese amor no faltara, porque eso es lo que iba a mantener el vínculo entre los hermanos. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen en su agenda todos los hermanos de la congregación a la que usted pertenece? Usted tiene algunos nombres. Usted tiene algunos números. ¿Cuáles? Los que usted tiene más afinidad. La pregunta es, ¿los otros no son hermanos? Nosotros, como usted no tiene tanta afinidad que ellos, hermanos, algunos de muchos hermanos tienen coronavirus. Usted no sabe en el estado en que ellos están. Y quizás usted me diga en esta mañana, pastor, esa es su obligación, esa es su responsabilidad, son tus ovejas. Pero yo le podría decir, sí, son tus hermanos. Hay hermanos suyos, mi amado hermano, que están en cama. Porque el coronavirus los pegó duro. Y que usted no sabe quizás ni los nombres, ni quién es, ni cómo se llama, ni a dónde vive. El amor que Pablo está diciendo es, no se sirvan la libertad para la carne. Sírvanse los unos a los otros en amor. Pero cuidado, cómo estamos caminando por ese puente, porque en cualquier momento se nos puede zafar la pica y caer en alguno de los dos. Quizás esta palabra no va a ser de mucho bien aceptado, pero déjeme decirle algo. Si Dios me la dio, es porque usted y yo la necesitábamos. ¿Qué va a pasar entre ustedes? Se van a servir unos a otros, pero por amor. No van a ser algo obligatorio, no va a ser algo impuesto, no va a ser algo mandado, tedioso. No es imposición, sino voluntad para servir el uno al otro. Estas dos acciones, mi amado hermano, es para afuera. No es para afuera, son para adentro. Estas dos acciones el apóstol Pablo está diciendo, si en la iglesia no lo pueden lograr, ¿cómo lo van a lograr con los que están afuera? Si entre nosotros estamos cautivos, si entre nosotros no fluye el amor de Dios, el perfecto amor entre nosotros, ¿cómo vamos? ¿Con qué moral nos vamos a presentar a la calle para libertar a los que verdaderamente están cautivos? Pero déjeme decirle algo, solamente a manera de recordatorio. Mi hermano, si tú y yo estamos cautivos conociendo a Cristo, ¿qué esperanza nos espera?
Pero aquellos que están cautivos sin Cristo, ellos tienen más esperanza que usted y yo. Pregúntese usted en esta mañana, ¿cómo está usted usando la libertad si es que verdaderamente Cristo te hizo libre? Cuando termina diciendo el apóstol Pablo esto, mi amado hermano, entramos a la tercera. Y esto está en el versículo 14 de Gálatas 5. Escúchalo, léalo. Mira lo que dice. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora esta acción se supone que son los que estamos libres. Se supone que es los que estamos totalmente libres de todo cautiverio. Y esta es la que nos manda. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y no es algo opcional. Es ir a hacer lo que se nos mandó a hacer, porque para eso nos dio libertad. Si no hemos podido lograr libertarnos los hermanos dentro de una congregación, ¿qué esperanza tiene el mundo? La libertad no lo da un gobierno. La libertad, mi amado hermano, no lo dan un grupo de hermanos. La libertad solamente la llave la tiene la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que yo quiero en esta mañana impartir. Mostrándoles, mi amado hermano, que ustedes los aman como se aman a sí mismos. Si usted se ama, usted mismo se evalúa. Si usted se ama, usted mismo se hace un examen retrospectivo. Si usted mismo se ama, mi amado hermano, usted sabe que usted está en libertad. Y es ahí donde empieza la parte hacia afuera. Y ahora escúcheme, por favor. Si ustedes y yo en esta época pensamos igual que las personas de afuera, por los pensamientos, por las intenciones, por la inclinación de mi propia voluntad, mi amado hermano, yo soy cautivo. Si yo estoy pensando como los pensamientos que tienen los del mundo, si mi inclinación a mi voluntad me lleva a hacer lo que están haciendo los del mundo, mi amado hermano, yo soy un cautivo. Pero la pregunta es que el último que se da cuenta de lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo, soy yo mismo. Por ende, la frase que dijo San Martín, que mi mayor lucha es vencerme yo mismo. Yo quiero que usted en esta mañana, antes de continuar, yo quiero que usted cierre tus ojitos por un instante. Y la pregunta es, ¿cuál es el testimonio que yo estoy ofreciendo a aquellos que están verdaderamente cautivos? Y si verdaderamente yo soy una víctima más de haber entendido o malinterpretado, ¿sí?, el imponer o el libertinaje. Porque el legalismo, mi amado hermano, me lleva simplemente a dar órdenes. Porque eso es lo que hacían los judíos. Eso era lo que hacían los doctores de la ley. Ellos imponían cargas al pueblo en vez de llevar libertad al pueblo. Ese es el legalismo. Jesús les dijo, mira y pongan atención a lo que ellos dicen.
pero no lo que ellos hacen. Porque ellos hacían más gente hacia el infierno que hacia el reino de Jesucristo. Porque el legalista solo da órdenes, pero lo que no se fija es su propio corazón y las intenciones del mismo. Contrario a eso, es el que vive en libertinaje. Y es el peor testimonio que podemos dar. Decir que somos de Cristo cuando somos cautivos iguales que ellos. Y esto se lo voy a dar bíblicamente. Ahora, quiero hacer un paralelismo entre el pueblo de Israel y usted y yo. Entre la vida de Israel y su vida y la mía. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en cautiverio? Para el pueblo de Israel es muy fácil. Porque el pueblo de Israel estuvieron 430 años cautivos en Egipto. Y estas tres cosas, mi amado hermano, nadie se las tiene que brincar. Nadie, por más que quiera brincárselas, no podrán brincárselas. Porque del cautiverio usted fue sacado. De la esclavitud del pecado, usted y yo fuimos libertados. Y fuimos libertados no para vivir una vida loca, no para vivir una vida de pecado, de libertinaje. Nosotros fuimos, escúchame, sacados del cautiverio y llevados a una zona desértica como el pueblo de Israel. Dios pudo haber llevado al pueblo de Israel directo a Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde todos queremos ir, pero sin pagar un precio. Mi amado hermano, de la cautividad al desierto es muy importante, porque el desierto no mata. El desierto a usted lo unge, porque allí es donde usted se va a encontrar al verdadero. Estando Jesús ahí en la tierra, que lo vio nacer, fue bautizado y automáticamente por el Espíritu fue llevado al desierto. Porque, mi amado hermano, solo en el desierto usted se dará cuenta con cuál de los dos usted quiere salir. O con el Espíritu de Dios ungido, lleno del poder de Dios, o salir haciendo la voluntad del que lo tenía cautivo. Jesús pasó por eso. El desierto no mata, el desierto confronta tu verdadera fe para ver hacia cuál inclinación usted quiere seguir. La pregunta es, si mi corazón sigue cautivo como le pasó al pueblo de Israel, porque una cosa es salir del cautiverio y otra cosa es que el cautiverio salga de usted. Ahora escúcheme, porque esto es muy importante. Cuando Jesús salió ungido, fue para servir, porque ahí se vio la verdadera relación que tenía Jesús con el Padre. Su inclinación a apoyarse 100% de la persona del Espíritu Santo fue lo que lo llevó a la victoria hasta la cruz, y ahí fue sentado en gloria al lado del todo suficiente. La pregunta es, mi amado hermano, ¿cómo está su vida? ¿Cómo? Déjeme ir un poco más. Solo la sangre de Jesucristo te puede sacar del cautiverio. Solo los redimidos salen de la cautividad, pero para ir al desierto. Porque todavía no estás preparado
para la tierra que fluye leche y miel. Mi amado hermano, yo no quiero adelantarme al tema, solamente le quiero decir esto porque el Espíritu me lo pone. Usted quiere probar las mieles de la tierra prometida sin la unción del Espíritu de Dios. Y ahí es donde muchos han caído. Y ahí es donde muchos se les alzan los pies y se inclinan de nuevo a la prosperidad, a la inclinación, a los deseos de la carne. Mi amado hermano, cuando usted es ungido y confrontado en el desierto, mi amado, es cuando usted va a ir a Canaán para vivir verdaderamente el verdadero cristianismo, porque el cristianismo no ofrece solamente paz, ofrece guerra. Y solo los verdaderos guerreros van a ir a enfrentarse y ponerle el pecho a las balas para poder libertar a otros. Déjeme decirles algo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, verso 13, que estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Que estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Sí, eso éramos usted y yo. Pero Cristo Jesús nos quitó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Escúchame esto. La pregunta es, ¿acaso que el Señor a usted lo sacó del mundo para ponerlo en Marte? Mi hermano, ¿cómo dice esto que nosotros estábamos en un lugar, que estábamos atestados de pecado y de un pronto a otro nos sacó de las tinieblas, de la potestad del que nos tenía preso? Y dice, pero Cristo nos quitó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó. Permítame decirle esto. Usted no fue sacado del mundo. Usted y yo fuimos sacados de un sistema que nos tenía cautivos. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del sistema que estábamos atados. La cautividad, mi amado hermano, es un sistema de pensamiento, de una inclinación o de otra. La pregunta es si verdaderamente, mi amado hermano, yo puedo entender lo que la Escritura me dice. Yo vivo en el mundo y seguiré estando en el mundo. Y hasta que Cristo no regrese, yo no seré sacado de aquí para ir a otro lado. De lo contrario, yo tengo que vivir, pero fuera de este sistema, para entrar en un nuevo sistema. Y este es aquí donde verdaderamente yo quiero que usted me ponga mucha atención. Escúchame. Existe la democracia y la teocracia. Cuando hablo de democracia, mi amado hermano, es elegir y controlar. La democracia es elegir o controlar. Yo no podía elegir. Yo no podía controlar mi vida porque el sistema del gobierno de las tinieblas me controlaba. Ellos elegían por mí. Ellos me hacían como un títere. ¿Por qué? Porque yo perdí la teocracia. Y la teocracia es el poder del gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que al yo haberme perdido en delitos y pecados, yo perdí la teocracia. Yo perdí el poder que me daba Dios para poder vencer las tinieblas. Y por eso mi inclinación era a la democracia. Elegían por mí, decidían por mí, me hacían como ellos quisieran. Pero la pregunta,
¿Sigue esta democracia eligiendo por usted? ¿Sigue este sistema del mundo influyéndolo a usted? Porque si eso es así, mi amado hermano, usted está en cautiverio. Si usted no tiene voluntad para tomar su propia decisión basado en la palabra de Dios y en la verdad absoluta de Dios, usted está en cautiverio. Por eso es el hilo muy fino. Por eso el hilo conductor de una vida cristiana basado en el sistema de Dios, en el poder de Dios, no le da a usted derecho a elegir, no le da derecho ni tan siquiera a poner sus propios sentimientos. Jesús, estando con la familia que amaba, la familia de Lázaro, la misma María, la misma Marta le dijo, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. En otras palabras, María, yo no puedo elegir por mis propios sentimientos, aunque yo me incline a amar a Lázaro. Y aunque se lo estoy demostrando que lloré, pero yo no elijo. A mí no me controlan los sentimientos. Hay alguien que gobierna mi vida. Hay alguien que yo me comprometí en el desierto cuando salí lleno del poder del Espíritu Santo. Era para hacer la voluntad de mi Padre. Usted fue sacado de un sistema para vivir en el sistema del poder del reino de Dios, donde el poder del reino de Dios te controla y decide por usted y por mí. Pregúntese si todavía está en cautiverio. Pregúntese si todavía hay sentimientos que añoran volver al mundo o hacer cosas en el mundo. Porque si eso es así, mi amado hermano, no es un asunto de un ministerio que va a ir a imponerte manos. No es de un hombre que va a ir a imponerte manos. Es un asunto de decidirse usted. Si usted quiere salir de ese cautiverio. Escúchame, Asco. Yo quiero que usted le preste atención a esto. Yo quiero concluir con dos textos. Quiero concluir con dos textos. Porque esta es mi mayor preocupación. Yo quiero que usted vaya al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos. Capítulo 3, verso 10. ¿Cuántas veces usted ha leído ese texto? Si usted me ha puesto atención a lo largo de esta enseñanza, de esta impartición del Espíritu de Dios, usted va a entender este texto y va a entender el segundo texto que le voy a dar. Hebreos capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿De qué está hablando? Gente que está en el evangelio que todavía camina en cautiverio. Gente que divaga entre dos acciones. Gente que tiene la mitad
en el mundo y la mitad que dice estar en el reino. Mi amado hermano, para Dios no existen los grises. O se es con Él, o se es contrario a Él. Pero el Señor dice que se disgustó con esta generación. ¿De qué está hablando? De la generación aquella que salió del cautiverio de Egipto y que nunca el cautiverio salió de ellos porque no quisieron. ¿Y acaso que es mucho decir que se puede aplicar esto hoy a los que están cautivos? Porque si su inclinación no es hacer la voluntad de Dios, entonces su corazón está dividido. Y si está dividido, mi amado hermano, todavía no ha venido la revelación de los caminos de Dios. El segundo texto que quiero decir para que en esta mañana podamos orar es el libro de Números, capítulo 14 del libro de Números. Piense por un instante. Si todavía tu lucha es esta, o si es esta. Versículo 24 de Números 14 dice lo siguiente: pero a mi siervo, usted puede poner su nombre aquí, pero a mi siervo, usted lo puede poner, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y no decidió ir en pos, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia entrará en posesión. Mi amado y mi amada que me escuchen esta mañana, asegúrese entrar usted, porque los otros lo van a seguir a usted. No intente meter a otros si usted no está seguro de usted. Nosotros somos muy dados a exigirle a otros que se metan, cuando quizás nosotros ni tan siquiera sabemos si vamos a entrar. Mi hermano, cuando usted tiene un espíritu diferente, ese espíritu que a usted se le asignó el Señor antes de irse, el espíritu de los dioses santos, ese es el espíritu que lo va a llevar por ese puente y que no te vas a inclinar a ninguno de los dos, porque le aseguro que él lo va a llevar directo al cielo. Y de seguro que si a usted lo aman los suyos, lo van a seguir donde usted va. Yo quiero que usted incline su cabecita. No se necesita hablar de guerra espiritual para saber si yo estoy cautivo o no. Solamente dos palabras lo definen en la guerra espiritual. Si yo soy un legalista o si yo vivo en una vida de libertinaje. Mi hermano, el alma no funciona en la vida espiritual. Jesús la controló muy bien. Lo que se necesita es ser lleno del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te va a decir si verdaderamente todavía hay áreas en mi vida que yo necesito combatir para que cuando yo me decida hacer la voluntad de Dios, sea morir para este mundo. Padre, yo te quiero dar gracias por esta impartición.
Yo te quiero dar gracias por tus hijos y tus hijas que hoy, Señor, se han expuesto a esta revelación. Señor, a libertad tú nos llamaste. Señor, a libertad tú nos llamaste. La pregunta es si yo la quiero. La pregunta es si yo verdaderamente me apropié de esa libertad que tú me ofrecías cuando yo decidí hacerte el Señor de mi vida. Yo no puedo vivir como los que describe el libro de Hebreos, que me sacaron del cautiverio, que me hicieron caminar en el cristianismo y que a decididas cuentas, Señor, mi corazón estaba dividido. Mi corazón no se había decidido por cuál de los dos caminos. Ni disfrutaba uno, ni disfrutaba el otro. Señor, yo quiero ser, Señor, un hombre hoy que toma una determinación. Señor, el espíritu de Caleb, Señor, es el espíritu que hoy tiene que activarse en cada uno de nosotros. Ese espíritu, Señor, del cielo, apasionado por quererse a sí mismo y por querer en el amor ayudar a los otros. Señor, es mi cautividad la que muchas veces le impide, Señor, accesar a otros a la libertad. Yo en esta mañana, Señor, me quedó claro, Señor, lo que tú me pides. Si yo no me liberto, nunca podré libertar a los que dicen, Señor, seguirme. Y hay muchos que dependen de mí, Dios. Tengo amigos, tengo familia, tengo hijos, tengo nietos. Hay una generación que espera, Señor, la decisión que yo vaya a tomar. Y en esta mañana, Dios, que esta palabra, Señor, impacte el espíritu de cada uno de ellos. Y que hoy el espíritu de los dioses santos tome el absoluto gobierno de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos y de nuestro corazón. Y que se active, Dios, hoy de una vez y para siempre el camino que yo he de elegir. Sé que ese puente, Señor, es muy estrecho, pero el Espíritu de Dios me llevará en el equilibrio para yo poder, Señor, terminar la trayectoria que me queda para llegar donde llegan los vencedores, donde llegan los que se decidieron depender del Espíritu de Dios. Y sé que ellos, Señor, lo harán. Sé que ellos lo decidirán hoy, porque el tiempo se acorta. Tu venida está pronta. En el nombre de Jesús, que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada hogar, sobre cada vida, y que lo lleve a la decisión correcta en el nombre de Jesús. Les bendigo 1000 veces, quedan en paz. Martita.